Hoy vamos a ver un tema que son los efectos sistémicos en la EPOC. Bueno, yo me presento, yo soy Diego Abdala, soy médico neumonólogo en el Hospital de Padilla. Lo estoy coordinando ahora GANOA, que es un grupo de asma. Se pasó de GAN paciente, ahora soy coordinador de GANOA, le aviso, docente de la San Pablo T y docente de la UNET. Los objetivos que nos hemos planteado es repasar la definición de EPOC actual, distinguir los fenotipos clínicos del EPOC, distinguir los pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo por instrumentos de tamizaje, derivar al paciente de alto riesgo y bajo riesgo para el diagnóstico, fenotificar y adecuar el tratamiento, y el último objetivo, que es conocer los efectos sistémicos de la EPOC. Como hemos visto, hay guías como la GOLD y la GES-EPOC que definen a la EPOC como una enfermedad prevenible y tratable, con algunos efectos extrapulmonares significativos que pueden contribuir a la severidad de los pacientes individuales. Esto está caracterizada por una limitación del flujo, que esto lleva que no completamente sea reversible y que esté asociada a la respuesta normal de los pulmones a partículas de gases. Una definición preferentemente de GOL, que es la guía más importante. Y saber que el BESFU1 menor de 80 de lo normal, con respuesta incompleta al beta 2, con BESFU1 menor de 200 o de menor de 12%, habla de esta entidad. Esta enfermedad tenemos que saber que presenta fenotipos, los fenotipos clínicos, pero hay que entender que la enfermedad EPOC significa generalmente algunas características clínicas que vamos a describir. Por ejemplo, el efisematoso, que es delgado y demacrado, un paciente que tiene labios fruncidos, ansiosa, con toro de tonel, tiraje intercostal y taquicardia. Tienen una edad entre 50 y 70 años y tienen su síntoma primordial en la disnea. El corazón, generalmente en un diafragma, en una placa de tórax, se lo puede apreciar pequeño con los diafragmas aplanados, y también estas patologías, por su evolución clínica, llegan a la disnea discapacitante, las infecciones letales, y que culmina con la insuficiencia cardíaca y el coma. Es por eso que hay que tener en cuenta estos fenotipos. ¿Qué otro fenotipo clínico? El mesomórfico, sobrepeso, con extremidades finas y edemas, con tendencia a la somnolencia. Son pacientes entre 40 y 55 años y que el síntoma predominante es la tos crónica. A la auscultación presenta murmullo vesicular disminuido, ronco y sibilancia. En el diafragma, generalmente en la placa de tórax, lo podemos ver normal, pero pueden presentar cardiomegalia con tendencia a un agramiento del corazón derecho, y generalmente da consecuentemente un aumento del trama vascular y lleva a la hipertensión pulmonar. Estos pacientes, con su evolución en forma ambulatoria, van evolucionando a una insuficiencia cardíaca severa y al coma. Entonces, una vez que sabemos estos fenotipos, que son los fenotipos clínicos, hay fenotipos clásicos que hemos visto recién, pero en la vida real serían estos: el efisematoso y el bronquítico crónico. Con todas las características antes descritas, vamos a evaluar todos estos pacientes. Bien, hay fenotipos de acuerdo a las guías. Hay guías como la GOL, que clasifican a los pacientes según el grupo de gravedad, en A, B, C o D según. El BFU1, que es la espirometría, y lo clasifica en GOL 1, 2, 3 y 4. Y a eso lo ubica generalmente en los grupos AB, el GOL 1 y el 2, y el C y el D, el GOL 3 y 4. Los síntomas en una escala de disnea o de CAT, que es un signo de calidad de vida, que lo ubica generalmente el A y el C, que tiene la clasificación de disnea de 0 a 1, y el CAT menor de 10. Y aquellos pacientes B y D con la clasificación de disnea menor o igual a 2 o el CAT igual o mayor a 10.
Los números de exacerbaciones anuales también tienen en cuenta el riesgo alto si estos pacientes presentan mayor o dos exacerbaciones en los últimos años. Y ahí lo tenemos, a los pacientes A y B, 0 a 1 hospitalizaciones, y al C y el D, igual de 2 o mayor de una hospitalización. Entonces, teniendo en claro y clasificando a estos pacientes, esto es el alcohol. Entonces tenemos los A son aquellos que tienen riesgo bajo, menos síntomas. Los B son riesgo bajo, pero más síntomas. Los C son riesgo alto y menos síntomas. Y los D son de riesgo alto y más síntomas. La otra guía es la GEPOC. La GEPOC clasifica en fenotipos no agudizadores, que son máximo una agudización, no hospitalización. Son aquellos pacientes que tienen el diagnóstico, pero generalmente no se hospitalizan. Y los fenotipos agudizador no eosinófilo tienen mayor o igual de dos agudizaciones moderadas, o igual o mayor de una agudización grave, más una atención en el hospital, pero el dosaje de eosinófilo es menor de 300. El fenotipo agudizador eosinófilo son igual o mayor de dos agudizaciones moderadas, igual o mayor de una agudización grave y atención hospitalaria, pero los eosinófilos son igual o mayor a 300. Es por eso que tienen diferentes miradas, pero a la hora, digamos, de la práctica, las dos clasificaciones son útiles. Generalmente son más prácticas, las dos son prácticas, pero la más usada es la GOR. Pero cuando yo tengo un paciente que tengo que estratificar, tengo que decir, ¿este paciente es de riesgo bajo o de riesgo alto? Cuando digo un riesgo bajo, se deben cumplir todos estos criterios. Por ejemplo, tomo la obstrucción, tomando la espirometría, el BF1 de la broncodilatación en porcentaje, tomo la disnea, que es la clasificación británica, y las exacerbaciones en los últimos años. En cuanto, cuando digo, digamos, bajo riesgo, tiene que ser que su post-beta 2 sea igual o mayor de 50%. Y la disnea de 0 a 1, las exacerbaciones 0 a 1 y sin ingreso hospitalario. Cuando hablamos de riesgo alto, se debe cumplir al menos un criterio, con una obstrucción menor del 50%, el post-beta 2, y generalmente la disnea de 2 a 4 y las exacerbaciones de igual o 2 o un ingreso hospitalario. Una vez que se ha establecido el alto y bajo riesgo, ¿qué se le va a pedir a estos pacientes? Lo ideal sería que el alto riesgo, una vez captado, se lo derive al sector del especialista, lo evalúe y le pida una serie de estudios. El de alto riesgo tiene que tener sí o sí una radiografía de tórax, la espirometría con una buena espirometría ya. Lo otro ha sido una espirometría de epidemiología para captar al paciente, pero tiene que tener una espirometría para ver el diagnóstico correcto, si está correctamente, y también para evaluar el seguimiento con la medicación. La analítica es de eosinófilo para categorizar a ver si es eosinófilo o no, y el alfa-1 antitripsina. Hay volúmenes pulmonares y la del CO, que generalmente en Tucumán hay un solo lugar que es privado, en la parte pública no existe, no está. Y las pruebas de esfuerzo sí lo estamos haciendo en la parte pública, y también tiene que tener las tomografías, los cultivos de esputo y la inmunidad. El de bajo riesgo tiene que tener la espirometría, la radiografía, la analítica y la alfa-1 por lo menos una vez en la vida. Y eso se va a evaluar. Una vez que se ha tenido el alto riesgo, toda esa evaluación, hay que hacer una evaluación multidisciplinaria a través de digamos, dos parámetros que tenemos, que son formularios como ser el BODE y el BODEC, que ya vamos a hablar de esto. En cuanto, eso sería la clase que hemos visto, la clase anterior, un repaso de lo que hemos visto. Pero los hallazgos que vamos a ver en el post son los siguientes. Sabíamos que era una enfermedad que tenía una limitación al flujo aéreo, pero esta enfermedad puede traer disfunción ciliar secundaria. Por infecciones se van dañando las cilias secundariamente. Los cambios estructurales que pueden haber, la inflamación de la vía aérea
y también los componentes sistémicos. Es por eso que vamos a profundizar todos estos temas. Cuando hablamos de efectos sistémicos en el EPOC, por ejemplo, ustedes saben que el humo de cigarrillo, la polución ambiental y otros factores de riesgo inciden generalmente negativamente en la misma. Hemos visto anteriormente la fisiopatología. ¿Pero qué hacen en esto? Generan la liberación y el estímulo de algunos mediadores de citoquinas y mediadores que generan algunos trastornos. Por ejemplo, el factor de necrosis tisular alfa y la interleuquina 6 generan generalmente algunos trastornos. Por ejemplo, en estos casos, una debilidad muscular y la convulsión, o también pueden ser síndrome metabólico y diabetes, inflamación local y sistémica, que esto generalmente llevan a estimular a través de la interleuquina 6 al hígado, y este produce la proteína C reactiva, y esto generalmente puede predisponer a eventos vasculares que ya vamos a describir. O también puede generar esta inflamación osteoporosis en el hueso. En cuanto a los efectos sistémicos en el EPOC, ya hemos visto inflamación sistémica, la alteración nutricional y la pérdida de peso, la disfunción muscular esquelética, los efectos cardiovasculares, las alteraciones óseas y esqueléticas y los efectos neurológicos. Bien, vamos a desarrollarlo. Cuando hablamos de inflamación sistémica, acá tenemos en cuenta tres cosas muy importantes. El estrés oxidativo. El estrés oxidativo se puede deberse mucho a diversas causas, como la alimentación no saludable, con la radiación solar, la contaminación y el deporte en exceso. Que esto van a estar involucrados células inflamatorias activas como el neutrófilo y los linfocitos. Y estos consecuentemente producirán un aumento de citoquinas y unas proteínas de fase aguda en el plasma, que ya lo hemos visto. Entonces tenemos el aparato respiratorio, que esto produce una inflamación sistémica y que lleva a afectar órganos blancos, en este caso la parte muscular, ósea y la parte cardiovascular, entre otras. En cuanto al humo de cigarrillo, ¿qué es lo que genera? Una inflamación, un estrés oxidativo que hablamos recién. Esto lleva a una afectación broncopulmonar, que consecuentemente aparece una afección sistémica que lleva a afectar el músculo. Y consecuentemente esta afección broncopulmonar lleva a la bronquitis crónica, como hemos visto, y puede llevar a la tos y a la expectoración, o puede generar la obstrucción al flujo aéreo. Es por eso puede tener un paciente con bronquitis crónica que lleve al EPOC, o un enfisema que no tiene EPOC, pero puede llevar al EPOC. Entonces hay que tratar de entender eso. ¿Bien? Esta obstrucción puede llevar a la insuficiencia, que también el enfisema puede producir la obstrucción y llevar a la insuficiencia respiratoria. En cuanto al tejido intacto, un pulmón, en este caso, una nota, el cigarrillo, produce inflamación y un estrés oxidativo, que ya hemos hablado, y produce una lesión tisular. Esto lleva a una reparación tisular que consecuentemente este tejido, con las nuevas características, hace que este tejido tenga nuevas características y generalmente produzca una remodelación. Y estas nuevas características llevan a que esa restauración sea adecuado a la nota que estamos generando, y por ejemplo un epitelio que es respiratorio, que pseudoestratificado, ciliado, pasa a ser un escamoso. O que esta reparación se reintegre y vuelva a un tejido intacto, que son las dos formas que puede hacer que el tejido pulmonar vuelva, pero con la nota constante generaría este seguimiento y este ciclo vicioso. Entonces, en el efecto sistémico del EPOC, qué células intervenían y moléculas? Los macrófagos hemos visto que intervenían, los neutrófilos, los linfocitos CD8, el factor de necrosis celular alfa, la interleuquina 8, el desequilibrio de las proteasas y los antiproteasas, los leucotrienos B4 y los superperóxidos. Estos generaban una inflamación en la vía aérea, que ya lo habíamos visto y los complementa hoy en día.
Eso en cuanto a la enfermedad sistémica, de la inflamación sistémica. Pero ¿qué produce en cuanto a las alteraciones nutricionales y las pérdidas de peso? Generalmente estos pacientes aumenta el metabolismo basal, hay una composición corporal anormal y hay una alteración del metabolismo de los aminoácidos. Generalmente, en cuanto al aumento del metabolismo basal, hay tres componentes importantes. Una es la termogénesis inducida por la dieta. Estos pacientes generalmente por la disnea, tienden a comer menos y generalmente producen, digamos, agravan su nutrición y alteran y generalmente pierden masa muscular también. Hay una termogénesis relacionada con el ejercicio y hay un gasto energético basal aumentado, en este caso el más importante por el EPOC. Eso se debe por un aumento del consumo del músculo respiratorio. Y esto también tiene otros factores como los fármacos, las hormonas, la inflamación sistémica, la leptina y la hipótesis tisular. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que es un componente muy importante en estos pacientes, tener en cuenta que tiene que estar un nutricionista y tiene que tener contemplado esta parte. ¿Cuáles son las alteraciones nutricionales y la pérdida de peso? Perdón, doctor. Si por favor pueden cerrar los micrófonos, que se está escuchando mucho ruido. Gracias. En cuanto a las alteraciones nutricionales con la pérdida de peso, esto es un dato muy importante. Hemos dicho que la composición corporal anormal. En el EPOC, el leve al moderado entre un 10 y un 15% lo presenta. Pero esto es importante, en el severo un 50%. Eso trae consigo una disminución de la ingesta calórica, un aumento de gasto energético, una alteración del metabolismo intermedio y la inflamación. Es por eso que es importante tener en cuenta estos datos. En sí, hay clasificaciones de anormalidad y desnutrición en el EPOC que no son iguales que otras y se manifiesta por disminución de peso teniendo en cuenta la disminución de la masa corporal y la disminución de la masa libre grasa. Entonces tenemos la caquexia, que es cuando el índice de masa corporal es menor de 21, se toma 21 porque hay estudios que marcan como base el 21, para abajo es desnutrición en EPOC, porque son pacientes, como lo hemos mencionado, que tienen alto gasto energético y tienen tendencia a las infecciones y a las complicaciones. Por eso se toma como base el 21, porque son en estudios retrospectivos de otros estudios donde hablaban que se relacionaba el índice de masa corporal con la baja de la función respiratoria. Entonces son pacientes que caen gravemente enfermos. Entonces por eso tomamos 21 como margen. Entonces, no como la desnutrición real del 18,4%, menor, que es la habitual, es típica de los desnutridos de otros tipos de patología. La caquesia, entonces, índice de masa corporal menor de 21 y disminución de masa libre grasa menor de 16 en hombres y menor de o 15 en la mujer. Los semidepletados, que son índice de masa corporal menor de 21 y que tienen una disminución en la masa libre de grasa igual o mayor de 16 en el hombre o igual o mayor de 15 en la mujer. La atrofia muscular generalmente lo hace de acuerdo a hacer un índice de masa corporal igual o mayor de 21 cuando tienen una masa libre de grasa menor de 16 en el hombre o 15 en la mujer. Y sin alteración cuando tiene un índice de masa corporal igual o mayor a 21 y cuando la masa libre de grasa es igual o mayor de 16 en el hombre o mayor a 15 en la mujer. Hay una composición corporal de acuerdo al EPOC, en hombres y en mujeres. Acá podemos ver de amarillo el índice de masa corporal y todo lo que sería la masa grasa, que es, digamos, el gran porcentaje de lo normal. En azul tenemos el índice de masa corporal bajo y tenemos lo que sería la parte de la masa grasa normal. Luego tenemos de rojo el índice de masa corporal y lo que sería la masa grasa baja. O sea, sería lo que más afecta. Como verán, tanto el varón como la mujer, pero predomina en la mujer, preferentemente la disminución más importante.
Y el índice de masa corporal normal con masa grasa bajo, lo vemos que también predomina en las mujeres. Vamos a ver por qué después. En cuanto a la comparación de la mala nutrición y la caquexia, la mala nutrición, los contenidos de triglicéridos son bajos, en comparación con la caquexia también son bajos, el contenido proteico también son bajos, igual que la caquexia, pero el origen es la ingesta disminuida, la de mala nutrición. En la caquexia no se sabe aún las causas. Algunas veces lo atribuyen a malas absorciones de vitamina D, pero eso todavía no está resuelta la etiología el origen de. En cuanto a la respuesta de la dieta, es buena la mala nutrición, estos pacientes mejoran, y en la caquexia es pobre. Y acá está la estadificación del BODE, que lo puse acá, pero ya lo van a profundizar más adelante la parte del licenciado y la licenciada, que van a hablar sobre el índice de masa corporal, que esto, fíjense, en 0 es igual o mayor de 21. Toma el corte ya 1 menor de 21. Entonces, es importante tener en claro el índice de masa corporal en estos pacientes, aparte de la espirometría del BSU-1, aparte de las disnea y aparte del ejercicio. Esto nos dan pronóstico del paciente. El BODE generalmente se lo hace después de haber hecho el BODEC. El BODEC generalmente se hace primero. Si da un puntaje de 5 o más, es un paciente que se tiene que hacer el BODE. Pero en vez de tener test de marcha, tenemos exacerbación. Entonces, si yo a un paciente con alto riesgo y ya veo que tiene un mayor de 5, ya le hago el BODE. El BODE solo, no ya le hago el BODE y el BODE. ¿Bien? En cuanto a la disfunción muscular esquelética, se deben a la pérdida de la masa muscular, una alteración de la estructura y la función, y la limitación del ejercicio. Esta disfunción esquelética va al camino de la atrofia muscular. Esto se debe a la pérdida de la masa muscular y a la disfunción de los músculos por alteraciones intrínsecas, ya sea por el sedentarismo, por la hipoxia tisular, por la inflamación sistémica, por el estrés oxidativo, por el tóxico de humo del tabaco o la susceptibilidad individual. Eso es importante tener en cuenta. No es tan solo un factor, es multifactorial. Entonces, por eso hay que tener en cuenta a estos pacientes no como una patología pulmonar pura, sino sistémica. Entonces, cuando hablamos camino a la atrofia, la inflamación sistémica genera, digamos, que un factor de necrosis KB produzca la atrofia muscular. Y la liberación de este factor lleva a que tengamos generalmente el control de la apoptosis de estos pacientes llevan a la apoptosis, a la muerte celular del músculo esquelético del EPOC. Tenemos un control normal, tenemos que saber que el músculo tiene, digamos, digamos, esto es una técnica donde vemos en la periferia los núcleos y acordarse que en la periferia del músculo tenemos los mioblastos y generalmente que son las células, digamos, propiamente dichas del músculo, es multinuclear y el mioblasto es uninuclear, pero los núcleos están en la periferia de los músculos esqueléticos. Cuando el paciente tiene POC, empieza a producir una desestructuración de la misma y podemos verlo en este preparado. En cuanto a la disfunción muscular, tenemos que recordar las fibras de tipo 1 y las tipo 2B, y después las 2A, que es la intermedia. Las tipo 1 son fibras pequeñas, son rojas en estado fresco, que eso se debe a la abundancia de mitocondria, porque presenta mioglobina, tiene complejos citocrómicos, y esta función oxidativa es fundamental. Y eso son lentas estas fibras y resisten a la fatiga. Diferentes son a las fibras tipo 2B o 2X, que son fibras grandes, blanquecinas rápidas, tienen pocas mitocondrias, mioglobina y enzima oxidativa, o sea que su función es glucolítica, o sea, son de contracción rápida y se fatigan rápidamente.
Y las 2A son fibras medianas, intermedias, que tienen un componente de la 1 y componente de la 2B. Entonces son mixtas, que resisten la fatiga. Cuanto a los cambios del metabolismo aeróbico oxidativo hacia el glucolítico anaeróbico en los músculos esqueléticos en los pacientes de POC, tenemos que saber y recordar que la disminución de enzimas oxidativas, citrato de sintetasa, succinato de deshidrogenasa y la disminución de la hidroxiacetil-CoA, coenzima deshidrogenasa, lleva a que las fibras estas vayan alterándose. Y el aumento de las enzimas glucolíticas, la isosaquinasa y la fosfofructosa, lleva a que estas fibras tengan de una acción oxidativa a una acción glucolítica. Entonces, por eso es importante que estos pacientes que pierden las fibras 1, que son las fibras de fatiga, no las pierdan. Entonces, teniendo en cuenta esta evolución a la atrofia. Entonces, la disfunción muscular tiene consecuencias clínicas. O sea, que van a haber menor fuerza y resistencia, mayor afección de los miembros inferiores, disminución de la masa muscular, mayor compromiso ventilatorio. O sea que estos pacientes van a tener mayor disnea y mayor internación. Es lo que nosotros marcamos que es la evidencia de rehabilitación. Cuando tienen menor de 50, estos pacientes se internan más. Entonces, si ustedes, en la parte kinesiológica, van a intensificar, van a evitar la internación, van a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y van a tratar de darle mejor perspectiva de vida. ¿Qué otros efectos sistémicos tiene el EPOC? Efectos cardiovasculares, osteoesqueléticos y neurológicos. Los pacientes EPOC tienen riesgo aumentado para infarto agudo de miocardio, la angina de pecho, la osteoporosis, las infecciones respiratorias, la depresión, la diabetes, el cáncer del pulmón, el cáncer del pulmón. Ay, disculpen, me pasó todo de golpe. Los factores de riesgo cardiovascular en pacientes de POC, por ejemplo, esto es muy importante. Cada 10% de la disminución del BF1 hay mayor mortalidad de cardiovascular y esto aumenta un 28%, un dato no menor. Y todos los eventos coronarios no fatales aumentan un 20% cuando hay un EPOC leve y moderado. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico precoz y tratar de hacer un diagnóstico correcto. Nosotros habíamos hablado que tenemos un subdiagnóstico de un 87%. Es por eso que es importante captarlo a estos pacientes. La EPOC presenta un riesgo hasta 4,5 veces superior al desarrollo de insuficiencia cardíaca con respecto a los controles, y la prevalencia de insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica en el paciente de EPOC varía entre 20 y un 70%. Eso va a depender del paciente. En cuanto a los factores cardiovasculares en EPOC, tenemos que saber que hay mayor riesgo de daño del miocardio en pacientes con cardiopatía isquémica concomitantemente con una exacerbación de EPOC. ¿Qué es una exacerbación de EPOC? Cuando aumenta la disnea, aumenta el moco o aumenta la mucosidad. Estos pacientes también tienen un alto nivel de troponina y tienen riesgo de mortalidad a corto plazo, a los 30 días o a los largos plazos. Y también tenemos que recordar algunos mediadores, digamos como la proteína C reactiva, que ha sido detectada en el EPOC en la fase estable y durante las exacerbaciones. Y es un parámetro muy importante porque la proteína C reactiva no está representando la interleuquina 6, que esta también está relacionada con los efectos coronarios y que aumenta los riesgos sistémicos de esta patología. Otra patología relacionada con el tabaquismo es la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Tenemos que recordar que la obesidad lleva a un aumento de la resistencia de la insulina y consecuentemente esto produce liberación de algunas sustancias químicas que llevan a la disfunción endotelial, y también recordar que el tejido adiposo, el visceral,
produce también algunas sustancias, como la aposnetina, que estas generalmente producen una disminución del HDL, que es el colesterol bueno, y también hace liberar interleuquina 6, que es la que estimula al hígado, y el hígado produce factor de proteína C reactiva, que esa produce alteración endotelial. Entonces, esto lleva a una alteración cardiovascular. O sea que el tabaquismo, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares van de la mano. En cuanto a los factores de riesgo de diabetes en pacientes con EPOC, tenemos que saber que un 17% se ha detectado diabetes, sobre todo en las mujeres con EPOC, que presentan mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2. Y también un 15% de los pacientes que son hospitalizados por agudizaciones, o sea, exacerbaciones, presentan antecedentes de diabetes. Y también tenemos que recordar que la asociación entre EPOC y diabetes se podría justificar realmente con acción de determinadas sustancias como las citoquinas que acabamos de hablar, como la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y los factores de necrosis tisular. Y saber que un paciente que tiene diabetes en EPOC es un indicador de mayor afección pulmonar y progresión desfavorable. Otro efecto que tiene el EPOC es la ansiedad y la depresión. Saber que la depresión puede preceder al desarrollo del EPOC. Es una comorbilidad muy frecuente, prevalente, hasta un 50%, y en estos pacientes la presencia de esta patología implica un pronóstico adverso en el EPOC. La depresión hay que recordar que es un factor predictivo de mortalidad en pacientes graves, y saber que el hábito tabáquico es el más frecuente en pacientes ansiosos y depresivos, y saber que la adicción produce inflamación sistémica y contribuye al desarrollo de los síntomas de la depresión. El tema es la osteoporosis y el EPOC. A medida que esta enfermedad va progresando, se hace más prevalente y alcanza hasta cifras del 25% en EPOC grave. Acá vemos en la radiografía, una radiografía de perfil de columna, donde ven un aplastamiento de vértebras, y esto generalmente es importante. Hay un estudio, que es el estudio TORCH, que dice que el 18% de los hombres y el 30% de las mujeres tenían osteoporosis, mientras el 42% en hombres y el 41% de mujeres, digamos, tenían osteopenia. O sea que esto es muy importante tener en cuenta en el paciente con EPOC. Saber que el paciente con EPOC puede tener osteoporosis, sí. Y la prevalencia de fracturas vertebrales en pacientes con EPOC es del 20 al 30%, nada menor. Y estos pacientes, el corticoide sistémico, son factores relacionados con el desarrollo y además el envejecimiento, el consumo de tabaco, la limitación de actividades, el déficit de vitamina D y la mala nutrición contribuye a las fracturas de estos pacientes y a la osteoporosis. En este estudio, generalmente de Bolton, acá puedo demostrar, en la primera columna puedo ver los sujetos sanos, que a medida que van perdiendo masa corporal, tienen más tendencia a las fracturas, a la osteoporosis, disculpe. Y generalmente aumenta de un 13 a un 50%, a 50 de estos pacientes. Entonces, es importante captar el paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque son pacientes que no tienen tan solo el EPOC avanzado, sino tienen muchos efectos sistémicos que pueden influir negativamente. Otro tema es el EPOC y el cáncer del pulmón, que es la causa de muerte más importante, entre un 7 y un 38%. Las mujeres son las que presentan mayor riesgo, y que la edad, digamos, también tiene que ver, cuanto más avanzado y el consumo es mayor de tabaco, aumenta más el riesgo, y el grado de obstrucción también es proporcional al desarrollo del pulmón. O sea, cuanto mayor es la obstrucción, mayor se asocia el cáncer de pulmón. Y saber que estos pacientes que tienen EPOC tienen mayor incidencia de cáncer de pulmón, independientemente de los antecedentes de tabaquismo. O sea, hay que recordar que el paciente que fuma tiene quizás no reduce el riesgo de padecer cáncer a aquellos que han dejado de fumar,
Entonces hay que tener pacientes, controlados los pacientes tabaquistas también, porque estos algunas veces nos focalizamos en pacientes en cese tabáquico, pero también en aquellos pacientes que han dejado hay que controlar. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con todo esto? Primero, que el EPOC tiene un componente sistémico, que se caracteriza fundamentalmente por inflamación sistémica, pérdida de peso y disfunción muscular esquelética. Que la evaluación de la enfermedad debería tener en cuenta aspectos sistémicos de la enfermedad por implicaciones pronósticas y que el tratamiento de estos componentes sistémicos parece tener beneficios sobre el pronóstico. Y que tenemos que tener una comprensión de del efecto sistémico en el EPOC, y esto permitirá diseñar nuevas estrategias terapéuticas para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de estos pacientes con EPOC. Muchas gracias. Excelente, doctor. Una magnífica exposición de toda la fisiopatología, que nos comprender cabalmente lo que es la EPOC realmente. No solo una enfermedad pulmonar, sino una enfermedad sistémica. Hemos tratado de condensar muchas cosas que la verdad que es muy difícil en una clase tan corta traducir todos los efectos sistémicos de esta enfermedad. Gracias a Dios se pudo condensar un tema muy arduo en hacer visibilizar. Esto hay que hacer visibilizar, porque muchas veces nos centramos en el pulmón y no en el efecto sistémico. Entonces es muy importante para que después podamos trabajar en forma multidisciplinaria estos pacientes. Así es. Si les parece, vamos a continuar con la Sí, parte de rehabilitación y dejamos, o sea, vayan la anotando todas las pregunta. dudas y entonces así de esta forma al final dejamos para las preguntas, ¿sí? Si les Sí, parece. sí, sí. Bueno. ¿Estoy bien? Sí, se ve perfecto. Licenciada, ¿comienza usted o...? Bueno, puedo, ya se compuso la computadora, Perfecto. así que no hay problema. Pase la siguiente. Bueno, básicamente, y en base a todo lo que habló el doctor Diego, lo que hay que decir es como es una enfermedad multisistémica, la rehabilitación es una intervención multidisciplinaria y global que se ha demostrado ser eficaz desde la perspectiva de la medicina basada en la evidencia. O sea, siempre se trata de, bueno, esto no es nuevo, ya data de bastante tiempo que se viene trabajando con la rehabilitación. Y bueno, cada vez más, o sea, los buenos resultados que se van teniendo en diferentes lugares del mundo, uno trata de adoptarlos y de hacer estas buenas prácticas. A menudo tienen disminuidas las actividades de la vida diaria. Hay gente que de a poco, a medida que la limitación respiratoria en este caso los va limitando, es gente que cada vez todos sus quehaceres la va haciendo cada vez menos y se van poniendo más pasivos. La próxima. Lo que estuvimos viendo a raíz de que es, digamos, multidisciplinaria, para que se den una idea, la gente que tendría que estar involucrado en este trabajo, que es el neumonólogo como de cabecera, como en este caso el doctor Diego, un médico generalista o clínico, porque lamentablemente no hay tantos neumonólogos, por lo menos en el sistema público de salud, por ende necesitamos también el apoyo de otro profesional médico para, bueno, la tarea diaria que hacemos con estos pacientes. El nutricionista, tal cual lo dijo el doctor, muchos de ellos, sobre todo el enfisematoso por ahí, es una persona que tiene muchos problemas nutricionales y hay que tratar de sortear todas esas dificultades. El kinesiólogo, por otro lado, terapista ocupacional, debido a que digamos, hay que tratar de todo lo que es la actividad de la vida diaria que se va deteriorando a medida que la enfermedad avanza,
el terapista ocupacional es un poco el encargado de trabajar con todo eso, de ir adecuando la vida del paciente a estos cambios. El psicólogo es fundamental, el apoyo psicológico que se pueda brindar al paciente es fundamental. La fonoaudiología, ya que cuando estas patologías o estas patologías pulmonares crónicas, si están relacionadas al tabaco, a la polución, producen deterioro de todo lo que es la fonación, y debe ser trabajado desde el punto de vista fonoaudiológico. La trabajadora social creo que es esencial porque no es solamente la patología en sí del paciente, sino todo el contexto de la vida del mismo, o sea, su familia, la vivienda, qué cosas tiene, que no. Hay muchísima gente que no cuenta con un baño como corresponde, y en esta gente hay que fijarse porque una tiene mucha predisposición de poder contaminarse con diferentes patógenos. Y la licenciada en enfermería, que siempre es fundamental para realizar el triage y todas las pruebas que vaya marcando el neumonólogo y que lo podamos ir sorteando entre todos. La próxima. Bueno, acá lo que tenemos es más o menos un algoritmo de cómo deberíamos trabajar. Por supuesto que esto va a ir cambiando, se va a ir puliendo, pero básicamente es la selección del paciente. Es fundamental que uno seleccione correctamente el paciente y ante quién estoy. O sea, confirmar un diagnóstico clínico. Se dejó de ver la presentación, ahí está. Confirmar el diagnóstico clínico del mismo y funcional, luego clasificar la severidad ante la patología que estamos, si ese paciente es oxígeno dependiente o no, la derivación oportuna, que en general, bueno, como lo dijimos, lo realizaría en este caso el neumonólogo, ayudado quizás por el médico generalista, si así fuera necesario, y la derivación sería a todos o a alguno de estos profesionales que estamos involucrados. En general, el kinesiólogo es el que trabaja, digamos, en todo lo que es el bienestar físico del paciente, en el entrenamiento físico del paciente, y nunca podemos hablar solamente de la rehabilitación pulmonar propiamente dicha, ya que todos sabemos que el pulmón va de la mano con el corazón y viceversa. O sea que siempre es rehabilitación cardiopulmonar y ambos músculos son los que se van a entrenar. La próxima. Esto básicamente es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda desde el mundo de la rehabilitación, que es un componente fundamental en la atención, en la recuperación y reinserción de las personas con discapacidad. Muchas veces esa gente que va teniendo su insuficiencia respiratoria, en este caso, comprometiendo la parte cardíaca, hay gente que cada vez se queda más en su hogar y mínimamente, como bien dijo el doctor, el tema de los cuadros depresivos que se presentan en esta gente. Y bueno, nosotros como personal de la salud tenemos que tratar de solucionar y ayudar a estas personas. El inicio temprano de la rehabilitación, sobre todo en pacientes que necesiten algún tipo de internación, es fundamental que la rehabilitación inicie desde el primer momento que se interna el paciente. No hay que dejarlo nunca de trabajar porque el consumo de la masa muscular que hacen y el decaimiento de su función general es terrible. Es mucho más rápido el decaimiento general que hace el paciente que después lograr nuevamente readecuarlo físicamente. Los objetivos tienen que ser específicos y claros, tienen que haber medidas de protección estrecha, optimizan el estado funcional antes del alta, es fundamental que el paciente se vaya en las mejores condiciones posibles, y favorecen la reinserción en la comunidad, seguramente paralelo a todo un plan de tratamiento que se le va a dictar para que lo haga. La siguiente. Acá continúa mi colega, Miguel. Bueno, buenas noches a todos. Dentro de un programa de rehabilitación siempre tenemos que tener objetivos y a esos objetivos los podríamos clasificar en dos grandes grupos. Dentro de los objetivos generales, primero que nada tenemos que capacitar a todo el equipo de trabajo en la detección, en la evaluación
en la categorización de estos pacientes. ¿Para qué? Para poder tener un abordaje adecuado, una derivación oportuna. Entonces, todas estas jornadas que estamos realizando y este esfuerzo que le pedimos es para que como equipo consolidado nos capacitemos y sigamos un lineamiento de trabajo. Debemos incorporar el uso de una historia clínica estandarizada. Estas historias clínicas estandarizadas tienen dos funciones principales. Una es como guía para que podamos evaluar de una misma manera, podamos registrar de una misma manera y esos datos sean fácilmente entendibles en cualquier efector, ya sea del primero, segundo, tercer nivel, y de ahí podamos sacar datos que se han tomado de una misma manera para que los resultados tengan menor sesgo de error. La utilización de los flujogramas. Los flujogramas de toma de decisiones son sumamente importantes. Por eso es necesario, como en este caso, la creación de un programa provincial de enfermedades respiratorias crónicas, porque a través de una cabeza en donde se organizan y se crean estos flujogramas, todo el equipo de trabajo podemos tomar decisiones basadas en ellos. Con la detección también van a surgir la recopilación de datos. Esta recopilación de datos tenemos que utilizarla para promover la discusión de casos clínicos y realizar ateneos. Además va a llegar un punto en donde vamos a tener recopilada tanta información que también van a poder surgir trabajos de investigación. Esto es un gran desafío, pero nos plantea también una responsabilidad de ser serios y profesionales a la hora de registrar. Esto que está aquí en negrita es algo que nos tiene que quedar grabado a fuego a todos, que la derivación y la referencia oportuna del paciente tiene que ser categorizando a aquel que tiene alto riesgo, el paciente que está más grave, que está más susceptible, ¿sí? Siguiente, por favor. Los objetivos específicos. Dentro del mundo de la rehabilitación, cuando nos planteamos una rehabilitación cardiorrespiratoria, ¿qué nos estamos planteando? Mejorar la tolerancia del paciente al ejercicio, al esfuerzo físico. ¿Para qué? Para lograr una readecuación aeróbica, una readecuación física y mantenerla en el tiempo. Cuando hablamos de rehabilitación, tenemos que pensar al individuo como un todo. Entonces, plantearnos una rehabilitación que sea integral, armónica, personalizada y acorde a las características individuales de cada paciente. Nosotros sabemos que nuestro paciente tiene una historia de vida, por ende va a tener algunas características propias de su genotipo y algunas características propias de la actividad que haya desarrollado. Si es un paciente que nunca ha realizado ninguna actividad física y tiene poca tela, poca capacidad basal, lógicamente nos va a llegar a nosotros con un mayor deterioro físico. Si es un paciente que ha realizado de por vida alguna actividad física en donde tenía gran uso de sus miembros superiores, va a ser un paciente que va a tener en sus miembros superiores algo más de masa muscular. Entonces, dentro de una evaluación y un plan integral de rehabilitación, vamos a priorizar la rehabilitación de aquellos grupos musculares o cadenas que necesitan o requieran ser más fortalecidas. Otro de los objetivos específicos es mantener la función pulmonar. Sabemos que estas patologías que son progresivas y crónicas van deteriorando, si no se toman las medidas correspondientes, la función pulmonar. Nuestro objetivo es que no siga ese deterioro, mantener la función pulmonar y en la medida de lo que se pueda, mejorarla, aunque sea en parte. Este punto que viene es sumamente importante. El motivar, el incentivar y el concientizar al paciente es un pilar fundamental para la adherencia al tratamiento. Nosotros como profesionales de la salud no solamente trabajamos con el conocimiento, con la mano, con las técnicas, sino también con la palabra. Por eso es muy importante que a los pacientes con EPOC se les den instrucciones claras, se les brinden charlas educativas para concientizarlos y para motivarlos a que se adhieran al tratamiento. Sabemos que todas las patologías crónicas son difíciles para el paciente que las padece. Entonces, tomarnos un tiempo para realizar la educación sanitaria con un lenguaje acorde, viendo que el paciente nos entienda, adaptándonos al lenguaje y al nivel de comprensión del paciente,
hace que éste se adhiera mejor si él toma conciencia de lo que le está pasando. Enseñarle a usar correctamente los inhaladores, hacerle que el paciente conozca todo lo que es su enfermedad pulmonar y los beneficios y las mejorías físicas que le va a traer. Entonces, si nosotros logramos motivar, incentivar y concientizar, vamos a tener mayor adherencia al tratamiento. Y este es otro pilar. El paciente está dentro de un entorno. Entonces, también tenemos que ayudar que la familia se comprometa al tratamiento y que la familia sea parte de ese tratamiento, incentivándolo, motivándolo, conociendo, para que este paciente también tenga adherencia al mismo. Siguiente, por favor. ¿Qué se debe evaluar? Bueno, hemos hablado de una historia clínica estandarizada. Como siempre y como en toda historia clínica, tenemos que conocer los datos personales, los antecedentes, los datos filiatorios, de dónde viene ese paciente, cuál ha sido el motivo de consulta, qué diagnóstico, qué comorbilidades tenía, qué historial tiene, qué antecedentes heredofamiliares tiene. Es muy importante la genética, la carga con la que viene el paciente para que nos vaya indicando qué tipo de patología pulmonar o qué tipo de genotipo tiene. Siguiente, por favor. La evaluación funcional. Cuando hablamos de evaluación funcional, tenemos que acordarnos que el paciente es un todo. Primero, saber si el paciente llega con suplementación de oxígeno, cuántos litros por minuto usa y desde cuándo. Si tiene tos, tenemos que registrar qué tipo de tos tiene. ¿Tiene una tos húmeda? ¿Tiene una tos seca? ¿Tiene una tos productiva? La fuerza de la tos, si es leve, si es moderada, si es fuerte, si es una tos que es productiva o no. Si es productiva, la cantidad de secreciones. En el tema de cantidad de secreciones, como puede llegar a ser relativo cómo nosotros categorizamos, una buena medida para evaluar la cantidad de secreciones es evaluarla en cucharada sopera. Es decir, usted expectora, sí, cuando nosotros lo evaluamos al paciente, realizamos maniobra y vemos la cantidad de expectoración que tiene, calcularle en cucharadas soperas, ¿sí? Si ha llegado el paciente y en este momento no está secreto, no está productivo, preguntarle y explicarle cómo puede llegar a explicarnos cuál ha sido su expectoración matinal. Recuerden que muchos de estos pacientes, por ahí su mayor cantidad de expectoración es al levantarse en ese acceso de tos matinal donde hacen una actualidad bronquial matinal. No en todos los casos es así, pero en muchos casos se da. Siguiente, por favor. Esta escala, que es la escala de la Medical Research Council modificada, es sumamente importante y es la que vamos a utilizar para evaluar la disnea del paciente. Entonces, de acuerdo a esta escala, vamos a ver si el paciente presenta disnea o no. Si el paciente realiza sus actividades de la vida cotidiana y algún esfuerzo mínimo como aumentar el paso para llegar al colectivo, por ejemplo, y no presenta disnea, vamos a decir que tiene 0. Ahora, si al caminar ya un poquito más de prisa en un terreno plano, llano, sin obstáculo, o al subir una pendiente mínimamente elevada ya presenta disnea, vamos a decir que tiene un grado 1. Si el paciente tiene disnea cuando realiza el paso habitual, habitual para su edad, para su peso, ¿sí? Caminando en el llano y que tiene que parar a cada rato para descansar, ya decimos que tiene un grado de disnea según esta escala 2. Si el paciente caminando lento, un ritmo menor al que sería esperable para su edad y peso, y que para a cada 100 metros o menos, ya tiene una disnea de grado 3. Y si tiene una disnea permanente que le impide realizar cualquier tipo de actividad, ya tiene una disnea de grado 4. Entonces evaluamos. Siguiente, por favor. El SPPB. Esta batería corta de test que viene de la gerontología es muy importante y muy útil para distintas patologías. Al venir de la gerontología, en una serie corta de pruebas, que ya muchos la conocen, si no ya vamos a ver el gráfico, podemos evaluar varias cosas. La estabilidad, la fuerza de los miembros inferiores, del tren inferior, y la capacidad de trasladarse. Con esta batería de pruebas vamos a ver si tiene riesgo de caída, si se puede desplazar,
cómo se desplaza y vamos a evaluar la fuerza muscular que tiene, sobre todo en el tren inferior. ¿Por qué es tan importante el tren inferior? El tren inferior es sumamente importante porque la bomba muscular de retorno venoso, si está adecuada a su tren inferior, va a tener mayor retorno venoso, va a tener mayor capacidad de realizar actividades, por eso es muy importante el tren inferior. Siguiente, por favor. Esta es la prueba que muchos lo deben tener pegada en su servicio porque se la utiliza para distintas patologías. Entonces tenemos la prueba de equilibrio, que empezamos con los pies juntos, evaluamos 10 segundos, si el paciente se puede mantener con los pies juntos, ya hacemos que pase a la segunda tanda, que es los pies en tandem, un pie un poco adelante del otro. Si logra mantenerse 10 segundos, pasamos recién a la otra, que es el famoso paniqueso, un pie totalmente adelante de la punta del otro. Si el paciente se mantiene 10 segundos, este paciente sabemos que tiene buena estabilidad y tiene poco riesgo de caerse. La otra prueba es la que se mide en 4 metros, en donde se hace que el paciente camine, ¿sí?, a un ritmo normal y se mide el tiempo en cuanto realiza esa distancia. Eso está tabulado, es una prueba validada. Si hace en menos de 4,8 segundos los 4 metros, sabemos que tiene una puntuación adecuada. Y ahí tienen la tablita. No nos vamos a detener en ello porque eso lo vamos a hacer en la parte práctica. La prueba de la silla, que es el pararse y sentarse en una silla con los brazos cruzados en el pecho, es decir, sin apoyarse, porque ahí lo que queremos evaluar es la fuerza de los miembros inferiores, la hacemos. Si el paciente no puede realizar la prueba o trastabilla o cambia de coloración o ustedes ven que se marea, la suspendemos, ¿sí? La prueba tiene que ser, si el paciente la puede hacer, que se siente y se pare 5 veces, midiendo el tiempo en las que realiza esas 5 veces. Como decimos, si nosotros notamos que el paciente cambia de coloración, se pone muy disneico, empieza con un temblor o sus manos las saca del pecho porque pierde la estabilidad, tenemos que parar la prueba. Si la puede hacer, controlamos los segundos y según la cantidad de tiempo en la que haga es el puntaje. Siguiente, por favor. ¿Para qué sirven estas pruebas de desempeño físico? Y bueno, nos van a servir para saber qué limitación tiene. Si hemos tenido un puntaje de entre 0 y 3, la limitación es severa, no ha podido realizar casi ninguna prueba. Si tiene entre 4 y 6, la limitación es moderada. Si tiene entre 7 y 9 es limitación leve, y entre 10 y 12 limitación muy, muy leve. Ahora bien, si el puntaje es de 6 o menor, ese paciente tiene un gran riesgo, no solamente de vida, ¿sí?, porque es un paciente que está gravemente enfermo, sino que tiene una limitación severa de su desempeño físico porque corre riesgo de caída, no se puede trasladar fácilmente y tiene su tren inferior, su bomba muscular, muy alterada y deteriorada. Siguiente, por favor. La escala de disnea de Borg. Aquí gráficamente tenemos esta escala que originalmente tenía 20 puntos, cuando se la modificó, se la simplificó aún más y nos sirve para determinar el nivel de esfuerzo y la dificultad que va a presentar el paciente al realizar distintas actividades, ¿sí? Es una escala fácil de utilizar, se la utiliza semaforizada también para que sea más fácil determinar en qué punto se encuentra el paciente que tiene difícil comprensión o tiene dificultad en expresarse porque tiene alguna dificultad en el habla, nos puede señalar con el dedo en dónde se encuentra al realizar algún tipo de actividad, ¿sí? Ahí, como verán, está el tipo de actividad y el tipo de disnea que presenta y en dónde se encontraría en esta escala semaforizada. Siguiente, por favor. Todas estas son escalas que ustedes conocen porque las han estado utilizando en el post-COVID. Ahora bien,
Este test de caminata de 6 minutos, esta es una de las formas de poder tomarlo, que es la más simple y sencilla. Hay otra forma, pero esta vamos a tomarla porque es la más sencilla, y con los saturómetros que habitualmente contamos, es algo fiable de tomar. El test de caminata de 6 minutos nos va a entregar mucha información. Nos va a entregar una información de qué capacidad tiene, qué riesgo tiene y a dónde nos encontramos con este paciente. Entonces, antes de comenzar la prueba, ¿sí? Para hacer esta prueba vamos a tener que tener un lugar adecuado, plano, sin obstáculos, de por lo menos 20 metros, ¿sí? Para que el paciente camine libremente, vuelva por esos 20 metros, vuelva a ir, y vamos a controlar durante 6 minutos cuánta distancia recorre. Antes de empezar la prueba vamos a tomar todos estos parámetros: la frecuencia cardíaca basal, la frecuencia respiratoria basal, la saturometría. Como generalmente no tenemos los oxímetros más adecuados, si tenemos el oxímetro de dedal, vamos a hacer que el paciente tenga su mano relajada, apoyada en un plano, que la uña, si en el caso de una mujer, no esté pintada, que no esté muy fría, porque si tiene poca circulación o está fría, que produce vasoconstricción, la saturometría de pulso del dedal no nos va a tomar. Vamos a ver qué disnea tiene según Borg y la tensión arterial. Todos esos parámetros basales. Una vez que le hemos tomado eso, con el oxímetro puesto, vamos a empezar a decirle: ahora va a caminar a un paso vivo y vamos a controlar. Nosotros lo vamos a ir observando al paciente, ¿sí? Lógicamente, si durante esos 6 minutos el paciente ha presentado algo que a nosotros nos indica que no está pudiendo realizar la prueba, como una cianosis extrema, una desaturación extrema, pérdida del equilibrio, la frenamos al test. Ahora, si el paciente, lógicamente, por esta actividad aumenta su frecuencia cardíaca, su respiratoria, la saturometría sufre algún tipo de alteración, pero nosotros vemos que clínicamente no ha tenido un cambio de coloración, seguimos haciendo la prueba hasta completar los 6 minutos, controlamos a los 6 minutos qué distancia ha recorrido, tomamos inmediatamente, finalizados los 6 minutos, todos los parámetros, esperamos 5 minutos de recuperación y volvemos a tomar los parámetros y los anotamos en esta ficha. Si tuviéramos un oxímetro adecuado con un sensor que no va a sufrir modificaciones con el movimiento o el temblor, tomaríamos también la frecuencia cardíaca y la oximetría, es decir, la saturación, al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, a los 4 minutos, a los 5 minutos y a los 6 minutos. Si no tenemos, muchas veces la lectura nos puede provocar falsos lecturas, porque, como le digo, generalmente no tenemos los oxímetros que son los correspondientes. Siguiente, por favor. Si se detuvo antes de los 6 minutos, tenemos que anotar por qué razón, anotar si hubo alguna otra sintomatología, anotar qué distancia ha recorrido el paciente en los 6 minutos, cuál es el porcentaje logrado. Acuérdense que más o menos se hace un promedio y que un adulto normal, un adulto mayor, aproximadamente debe recorrer unos 500 metros a cifra redonda. Tenemos que anotar este dato como sumamente relevante: la saturación de oxígeno. Sabemos que hay un punto que es crítico, que es el 92%, ¿sí? ¿Por qué ese punto es crítico? El 92% en la saturación es el punto crítico de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Si el paciente presenta menos de 92% de saturación, nos está diciendo que estamos en riesgo con este paciente, porque está en unos niveles de saturación bajos, en donde la curva de la oxihemoglobina está en un punto crítico, es decir, que la presión arterial de oxígeno de ese paciente también seguramente va a ser muy baja, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta es:
Si el paciente tenía una saturametría inicial buena, por ejemplo 95, 96, pero cayó más de 3 puntos, es decir, se fue a 90, 91, 92, ha bajado más de 3 puntos, sí. Esto nos tiene que llamar la atención porque si el paciente ante un esfuerzo físico ha bajado más de 3 puntos, nos está diciendo que su organismo está muy mal adaptado, ¿sí?, al esfuerzo y que ante una prueba submáxima ha producido un efecto en donde su organismo cuesta recuperar porque está totalmente desadaptado aeróbicamente. La frecuencia cardíaca, ese es otro dato sumamente relevante. En base a la frecuencia cardíaca basal, si tiene en el punto máximo de la actividad una diferencia de menos de 20 latidos por minuto, es decir, si tenía 100 basal, se va a 119, significa que tiene una buena adaptación cardíaca y no tenemos tanto riesgo. Ahora, si el paciente tenía basal 100 y se ha ido a 120 o más, es decir, que tiene más, igual o más a 20 latidos por minuto con respecto a la basal, nos está mostrando que ese paciente tiene una mala adaptación cardíaca al ejercicio. Es decir, que su miocardio tiene una incorrecta adaptación a un subesfuerzo, ¿sí? Esto también está indicando que ese paciente necesita, ¿sí?, ingresar en un plan de rehabilitación cardiorrespiratoria. Con la escala de Borg vamos a ver en qué punto se encuentra, vamos a tomar el tiempo de recuperación y vamos a poner nuestras conclusiones, ¿sí? Lo más probable es que si este paciente lo han mandado un test de caminata de 6 minutos es porque ya han observado clínicamente algo y lo más probable es que este paciente va a requerir, ¿sí?, algún plan de rehabilitación personalizado. Es muy importante la distancia, es muy importante y ya vamos a ver por qué. Siguiente, por favor. Bueno, como el doctor ya les explicó, tenemos índices para tomar, que si hacemos el Bodex y las exacerbaciones del paciente son una o más, este paciente ya va a necesitar que vayamos al BODE. El BODE tiene incluida el test de caminata de los 6 minutos. Y dentro del test de caminata de 6 minutos, ustedes van a ver en la última fila los metros, la distancia recorrida. Si es un paciente que ha tenido igual o mayor a 350 metros recorridos, es 0. Si tiene entre 250 y 349 es 1. Si tiene entre 150 y 249 es 2. Y si tiene igual o menos 149 es 3. Esto nos está diciendo que es un paciente que tiene una alteración severa y está totalmente desacondicionado físicamente. Siguiente, por favor. Todo esto que estamos viendo ahora está bueno verlo en la parte práctica. ¿Para qué nos sirve el BODE? El BODE es un índice predictivo que nos va a dar una lectura del índice de supervivencia que puede tener en los próximos 4 años un paciente con EPOC. Si nos da entre 0 y 2 puntos, el índice de supervivencia es 80% aproximadamente. Entre 3 y 4, un 67. Entre 5 y 6 puntos, un 57. Y miren a cuánto se va si tiene entre 7 y 10 puntos. A un 18%. Si bien estos son índices predictivos, nos está diciendo que si el paciente está entre 7 y 10, es un paciente gravemente enfermo que requiere de una contención multidisciplinaria y un seguimiento y monitorización, ¿sí?, continuo, y es un paciente que necesita de los especialistas. Siguiente, por favor. Este cuadro que les presentó el doctor es un cuadro que está magnífico porque nos permite a nosotros determinar cuáles son los pacientes de bajo riesgo y cuáles son los pacientes de alto riesgo. Aquellos pacientes de alto riesgo tienen que ser sí o sí remitidos al tercer nivel de atención, ¿sí?, para que el médico neumonólogo haga los estudios pertinentes y ese paciente reciba toda la atención que corresponde, ¿sí?
En este caso, equidad significa darle mayor cantidad de recursos a aquel paciente de alto riesgo. A los pacientes de bajo riesgo lo vamos a poder seguir, ¿sí?, con estrategias de bajo costo en los distintos efectores de la red. Siguiente, por favor. La rehabilitación respiratoria, que en realidad, como bien les explicó la licenciada Perret, deberíamos hablar de rehabilitación cardiopulmonar o cardiorrespiratoria, es importante porque nos ayuda a disminuir la disnea del paciente, a mejorar su capacidad a los distintos esfuerzos, y si ha mejorado su capacidad aeróbica, va a poder realizar las actividades de la vida cotidiana de una manera mejor y por ende, sí, va a estar mejor adaptado a los esfuerzos cotidianos. Dentro de los componentes que son fundamentales en este plan de rehabilitación está el entrenamiento muscular, la educación, como ya hemos dicho, que si el paciente comprende lo que le pasa, sabe cuál es la enfermedad, cuáles son las consecuencias y la importancia de la rehabilitación, va a tener mayor adherencia. Y la kinesioterapia respiratoria, vista desde el punto de vista del entrenamiento respiratorio, del entrenamiento incentivado, a través de técnicas PEP o PEP, ¿sí?, de entrenamiento muscular respiratorio, siendo importante, de acuerdo a la necesidad del paciente, contemplar otras interconsultas, como por ejemplo la de la terapia ocupacional, la del soporte psicológico, ¿sí?, la de la intervención nutricional como un pilar fundamental. Un paciente que está en un estado que nos llega con alguna alteración de su índice de masa muscular, que viene sarcopénico, que viene con consumición de su masa muscular, tiene que tener, más allá de la intervención médica o del equipo de rehabilitación, un soporte nutricional. Es una condición sine qua non, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos recuperar masa muscular? Seguro, eso es uno de los objetivos principales. ¿Queremos reacondicionar aeróbicamente el paciente? Sí, para que pueda realizar sus actividades. Y queremos que él aumente la tolerancia a la actividad física. ¿Sí? Siguiente, por favor. Dentro de este cuadro, que lo hemos sacado de la American Thoracic Society, habla de niveles de evidencia de las distintas actividades que nos planteamos para la rehabilitación. Y acá, dato curioso que a mí me hizo un llamado de atención, que pone como nivel de evidencia A tanto al entrenamiento de tren inferior como de tren superior. En muchos estudios hablaba de que el entrenamiento del tren inferior era aún más importante que el del tren superior. Según este estudio, muy serio, con un porcentaje grande de pacientes seguidos, se vio lo que siempre decimos, que un paciente es un todo, entonces lo que tenemos que reacondicionarlo, tomándolo al paciente, comprendiendo que hay cadenas musculares, no solamente los ejercicios analíticos y segmentarios, sino los ejercicios globales en cadena, los ejercicios posturales. El entrenamiento de los músculos respiratorios ya es un nivel de evidencia B. La kinefilaxia y la KTR, en este caso la kinefilaxia enfocada a la enseñanza, a la educación sanitaria y a los ejercicios respiratorios B. ¿Y cuáles son los beneficios? Mejora la sensación de falta de aire, disminuye la disnea, nivel de evidencia A. Mejora su calidad de vida, nivel de evidencia A. Los recursos económicos B. ¿Qué significa esto? ¿Va a tener mayores recursos? Y sí, porque si hace una rehabilitación de una manera adecuada dentro de un plan, va a tener menores exacerbaciones, por ende va a tener mayor capacidad de trabajo. Al poder realizar mayor cantidad de actividades de la vida cotidiana, va a tener también mayores recursos porque se va a poder desenvolver y va a poder buscar alternativas laborales o de alguna actividad que le reporten ingresos. Y en cuanto a supervivencia, es un nivel de evidencia C. La rehabilitación, no hay una clara evidencia que aumente la supervivencia del paciente. Lo que sí hay una clara evidencia es que aumenta la calidad de vida del paciente. Y eso es fundamental, que el paciente que tiene esta patología crónica, por lo menos tenga una calidad de vida adecuada. Siguiente, por favor. Esto sería
un modelo de rehabilitación, ¿sí? No significa que todos los pacientes tengan que seguir exactamente esta tabla. Sabemos que cada paciente es un mundo y que si bien vamos a tener lineamientos básicos, nosotros vamos a adaptarlo de acuerdo al paciente y a sus necesidades personales. Lo primero que hay que hacer siempre es tomar los parámetros basales, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar esto? 5 minutos. Lo segundo, vamos a evaluar la terapia inhalatoria. Si el paciente está con terapia broncodilatadora o otra terapia de mantenimiento, vamos a observarla cómo la realiza, si realiza la técnica adecuada y si le está cumpliendo. Entonces es un interrogatorio y se observa cómo realiza la terapia. Unos 5 minutos nos puede llevar. El entrenamiento aeróbico. ¿Se acuerda que hemos dicho que el test de caminata nos daba mucha información, el test de 6 minutos? Bueno, uno era la distancia recorrida. Por ejemplo, si hemos tenido un paciente que ha recorrido 320 metros en 6 minutos, que es un 65% de lo esperado, porque si hemos dicho que 500 lo esperado, 320 metros, un 65, a este paciente lo vamos a empezar a trabajar con entre un 70 y un 80% de esa distancia en series. ¿Qué significa esto? Si en el test ha hecho 320 metros, vamos a hacer fases intercaladas del 75% de esto. El 75% de 320 es 240. Entonces, siguiendo ese esquema que dice 6, 2, 6, 2, 6, 2, en 6 minutos lo vamos a hacer caminar 240 metros. Descansa 2 minutos. Segunda serie, en otros 6 minutos lo vamos a hacer caminar otros 240 metros. Descansa 2 minutos. En la última serie, en 6 minutos, otros 240 metros. Es decir, que en 18 minutos activos, el paciente recorrerá 720 metros. Es muy importante contar en los centros de rehabilitación con el treadmill, con la cinta de caminar y tener cronometrada, ¿sí? Cuál va a ser las distancias a recorrer. Si no tenemos que acondicionar en un espacio, en un gimnasio terapéutico, una superficie plana, recta, de unos 20 metros. Siempre se habla de metros redondos porque es más fácil controlar la distancia que realiza y que sean distancias largas para que no haya tanta vuelta sobre sí, porque el paciente que gira sobre sí puede tener alguna alteración del oído medio, o perder la estabilidad o algún desequilibrio. Este procedimiento de 18 minutos activo por 4 de reposo nos lleva en total 22 minutos. El entrenamiento de la fuerza. Bueno, vamos a trabajar miembros inferiores y miembros superiores utilizando distintos recursos, como ser las bandas elásticas en 2 a 3 series de 8 a 10 repeticiones cada una. Los miembros superiores vamos a utilizar también bandas o mancuernas en 2 a 3 series de 8 a 10. Vamos a empezar con mancuernas muy pequeñas, de poco peso, aumentando el peso de manera progresiva, utilizando ejercicios claros de explicar, como ser el vuelo anterior, el vuelo lateral, ¿sí? Ejercicio fácil para el paciente, de acuerdo a la capacidad, ¿sí? Acordarse que siempre cuando trabajamos al paciente, este paciente debe estar monitorizado en el gimnasio terapéutico y ya debe haber sido realizadas todas las pruebas previas para ver en qué condiciones se encuentra. El entrenamiento de la musculatura respiratoria. Bueno, en este caso vamos a trabajar con distintas actividades lúdicas. Por ejemplo, soplar un sorbete en una columna de agua, que puede ser una botella, un vaso, soplar en esas lengüetas desplegables, soplar en una jeringa. Hay dos formas. Si el paciente tiene alguna obstrucción y tiene algún déficit de sus volúmenes y capacidades severos, vamos a trabajar con una jeringa, sacándole el émbolo que sople del lado grueso hacia adentro de la jeringa. Entonces, vamos a soplar del lado grueso. Como la jeringa en su extremo tiene una superficie de poco diámetro, esa resistencia va a ser un efecto PIP. Entonces, vamos a estar trabajando con un esfuerzo expiratorio contra resistencia, ¿sí? Si es un paciente que ya está más avanzado en su tratamiento, podemos trabajar con una jeringa de 5 mililitros soplando al revés, del lado de donde va la parte más finita, empujando el émbolo, ¿sí? Estos son pacientes
que ya tienen un trabajo respiratorio, que no están con tanto deterioro, que no tienen áreas enfisematosas con bulla, ¿sí? Porque ojo también con las presiones en los pacientes que tienen bulla, ¿sí? Luego que realizamos todos estos trabajos activos y activos asistidos, vamos a ir a una fase de relajación. La fase de relajación es muy importante, que consta en elongaciones y estiramientos acompañados de una respiración dirigida. Le decimos al paciente que expire tranquilo. Si puede ser acompasada con una música acorde para relajar, es muy importante, la música ayuda. Este periodo nos va a llevar entre 5 y 10 minutos y a posteriori la evaluación de los parámetros finales, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que todo el tiempo vamos a estar evaluando la clínica del paciente, cómo respira, si no cambia de coloración, etc. Más allá que la actividad física sirva para todo esto que hemos dicho, también acuérdense que un paciente que realiza actividad física, más allá de estar recuperando su capacidad aeróbica, recuperando su fuerza muscular, readaptándose al esfuerzo, también al hacer ejercicio genera endorfinas. ¿Y esto por qué es importante? Acuérdense que el doctor le dijo que esta enfermedad es multisistémica y entre ello una de las cosas que causa puede ser depresión, puede ser apatía, puede ser que el paciente se encierre, que no quiera tener actividad. Bueno, al mostrarle que no es el único que tiene esta patología, que hay varias personas que están en su condición y que hay varias personas que con una actividad física han ido obteniendo logros, no solamente él se va a sentir motivado, sino que también al empezar a realizar la actividad física va a empezar a generar endorfinas y eso también ayuda, más allá que va a tener que tener, si el médico lo indica, una contención de un profesional especializado. Siguiente, por favor. Una cosa que me olvidó de decirle, si el paciente es usuario de oxígeno, se debe mantener durante todo el proceso de rehabilitación un flujo de oxígeno igual al que ha ingresado, ¿sí? Si el paciente no es oxígeno dependiente, durante la actividad física no hay que adicionarle oxígeno. Sí hay que acordarse que si en todo gimnasio terapéutico debemos tener previsto todas las medidas de apoyo ante una situación de urgencia, ¿sí? Es importante que nos pongamos las pilas, que trabajemos con protocolo, con flujograma de toma de decisiones, con fichas estandarizadas. Y esta frase, no sé, así parezca que esto de ustedes tiene. Muchas gracias. Se corta, Sebastián. ¿Se escuchó al final? Sí, se cortó un poquito al final nada más, cuando hablabas con respecto a la frase. Bueno, una de las cosas que era como que quería hacer hincapié, digamos, en base a tu excelente exposición y la del doctor, es que tengan en cuenta que no todos los profesionales que van a estar involucrados aquí en esto son expertos. Muchos de nosotros no somos expertos. Entonces, por eso la importancia de utilizar flujogramas que ya han dado resultado en otros lugares. O sea, es fundamental que no seamos transgresores en eso, ¿ah? Para tener, digamos, también resultados serios. Y por otro lado, no sé por qué a todos los que trabajamos en salud en general nos cuesta muy mucho llevar correctamente la historia clínica del paciente, pues es fundamental. Es fundamental que se escriba todo lo necesario para que podamos tener datos creíbles y que, bueno, si Dios quiere y a lo que apuntamos es que esto también se pueda traducir el día de mañana posiblemente en un trabajo de investigación, ¿sí? Que podamos demostrar lo que somos capaces de hacer. Y por otro lado, todas las escalas que se han mostrado cuando salimos a capacitar con el tema del post-COVID son las mismas escalas las que se están usando. O sea que, como le dijo Miguel, digamos, la mayoría está familiarizado con ello.
Y por último, el otro agregado que quería hacer era que con la saturometría hay que tener mucho cuidado, porque los monitores que lamentablemente tenemos a nuestro alcance, la mayoría de ellos, también como le dijeron los profesionales, pueden darnos una lectura errónea. No tiene que ser como único dato para tomar ningún tipo digamos, de decisión, porque en general, ante pequeños movimientos o ante que el paciente esté frío o algo por el estilo, nos va a dar una lectura que va a ser errónea. Nos vamos a asustar y entonces tenemos que tener en cuenta todos los otros datos que son importantes, ¿sí? Hay un solo saturómetro que lamentablemente puede llegar a dar una lectura más o menos correcta, que es el monitor de Máximo, que gracias a Dios tenemos en la provincia varios de ellos, pero hasta donde yo sé, en el mundo neonatal, por sobre todo, porque también cambió mucho la calidad de vida de los bebés gracias a ese saturómetro. Así que bueno, esos eran los aportes que quería hacer, digamos, como para hacer hincapié a la gente que no tenga miedo, que entre todos vamos a salir adelante. Doctor, no sé si quiere decir algo. Si alguien quiere preguntar, por favor, no hay inconveniente de que lo hagan. Yo quería agregar una conclusión también. Ahora estamos esperando que se apruebe el programa de salud, que sobre todo de enfermedades respiratorias crónicas, que es el primero que tenemos en la provincia. De ahí, el EPOC, digamos, es una de las enfermedades que yo voy a estar como referente, digamos, todas las enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, asma, intersticiopatía, bronquiectasia, todas las secuelas, toda la patología de hipertensión pulmonar también va a entrar. Lo importante es que tengamos un horizonte y que tengamos un programa. Una vez que tengamos el programa, van a salir muchos proyectos, porque del programa nacen los proyectos y nacen los trabajos de investigación. Y que seamos una luz a todo lo que es Argentina y todo el mundo, porque generalmente Tucumán siempre demostró eso. Y tenemos que ser, digamos, ejemplo, pero tenemos que unificarnos, y esto todo lo que preparamos nosotros lo preparamos con lo mejor y con las mejores evidencias, y tratando de unir todos los conocimientos para que el fin sea nuestro crecimiento profesional y que el bienestar sea para el paciente. Eso es el eje fundamental. Todos crecemos y el paciente también se beneficia. Entonces, el hecho de cambiar el paradigma, de ser, digamos, no reticente, de guardarse estas informaciones importantes para ustedes, porque quizá uno que se forma acá, que acá somos casi 17, que nos que marco acá, el mensaje de hoy se reproduce y esto se multiplica. La idea es eso, un efecto multiplicador, el efecto que sea trascendente y podamos tener mejores resultados y nosotros mismos mejorar nuestro profesionalismo, teniendo herramientas fáciles de realizar, identificándolo adecuadamente el paciente y teniendo el diagnóstico. El objetivo nuestro es tener claros los conceptos, tener claros los diagnósticos, y la terapéutica viene sola. Entonces hay que enfocarse a que hagan un buen diagnóstico. Por eso tenemos que trabajar todos juntos. Así es, muchas gracias, doctor, por su presentación. De vuelta, excelente la explicación de la fisiopatogenia. Nos hace clic y nos prende la alerta a seguir estudiando y comprometernos cada vez más con el paciente. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay pregunta. Fue tan claro todo que no hay preguntas, parece. Sí, lo que hay que recordar que la semana que viene hay un encuentro el día 15.
Así es. Hay Va a un ser- encuentro nuevamente en Monteros, digamos, en el mismo lugar que lo hicimos la primera vez. Así que esperamos que realmente puedan ir todos, porque esto está organizado desde el Ministerio de Salud de acá. Así que, bueno, los esperamos ahí entonces, si no hay ninguna pregunta o duda, nos encontramos el día miércoles de la semana próxima, por la mañana en el mismo lugar. Lo importante es que vayan estudiando todo lo que vamos haciendo, porque vamos a hacer muchas cosas prácticas. Así es. Bueno, muchísimas gracias Bueno. a todos entonces. Bueno, Muchas gracias Chao, a hasta todos. Buenas mañana. noches. Chao, Hasta luego. gracias a todos. chao. Buenas noches. Buenas noches.